clase, principalmente para despejar dudas que hayan con respecto al proyecto. Varios me enviaron algunas ya muestras de sus avances, estaban súper bien. Solamente que les pedí a algunos que fueran un poquito más específicos en las unidades y cálculos que están haciendo. Por ejemplo, me llegaron algunas tablas donde tenían, por ejemplo, arriba, en las columnas, tenían todos los rangos etarios que estaban juntando, ¿no es cierto? Por ejemplo, 18 a 24, 25 a 34, etcétera. Y aquí en las filas, ¿no es cierto? Perdón, sí, digo, las filas del lado izquierdo, iban poniendo las regiones con mujeres y hombres, mujeres y hombres. Entonces, sería bueno que al inicio de cada tabla, arriba o eh, después de la palabra mujeres u hombres, pongan específicamente qué es lo que están calculando ahí. ¿Están calculando promedio? ¿Están calculando mediana, moda? ¿O están calculando alguna medida de desviación, digamos, como el rango o la varianza o la desviación estándar o la desviación media? ¿Ya? Entonces, la idea es que coloquen ahí de forma específica qué es lo que están calculando, porque recuerden que el principio básico de cualquier tabla y cualquier gráfico es que tiene que explicarse a sí misma o a sí mismo, ¿ya? La idea es que usted no tenga que estar agregando mucha explicación a una tabla o a un gráfico, porque las tablas y gráficos son justamente para, en vez de estar escribiendo un texto largo o muchos datos, yo los concentro en algo ordenado y ahí coloco toda la información que se necesita de qué es la tabla, cuáles son las unidades de trabajo, qué es lo que se está calculando, a qué regiones pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información tiene que estar en la tabla. Yo tengo que mirar ahí y tiene que quedar todo clarito. Ese es como el principio, digamos, general de la construcción de una tabla y de un gráfico. Entonces, solamente digamos, consejos o correcciones, pequeñas correcciones a lo que ya me han enviado. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta con respecto al proyecto. ¿Ninguna más? Ya juez me dice que ninguna de los demás. Profe, en nuestro grupo igual no hemos revisado tanto el trabajo, pero hasta ahora no ha surgido ninguna duda. Ya, perfecto. Súper bien entonces, po. Ahora, cualquier cosa obviamente la pueden hacer a través del correo. Cuando me escriban el fin de semana, sí, ahí me voy a demorar en responder, ¿ya? Pero si me escriben durante la semana, porque yo el fin de semana la verdad que me desconecto absolutamente de todo, ¿ya? Por eso que siempre estoy sonriendo, ¿ven? No me estreso de más. Sé cuándo decir no más. Y el fin de semana me desconecto, ¿ya? Pero en la semana estoy full. Entonces ahí, si usted me escribe durante la semana, yo veo y respondo perfectamente los correos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o duda con respecto al proyecto? ¿Ninguna más? Ya, entonces, bueno, si le surgiera alguna consulta en el resto de la clase, la puede hacer. Quiero compartir con ustedes algo importante. Em, Voy aquí a compartirles en la pizarra lo siguiente. Ya, eso que ustedes están viendo ahí es el ramo electivo de matemáticas para el próximo año, cuarto medio. Lamentablemente, este año los que habían elegido matemáticas no pudieron vivir la grata experiencia de estudiar cálculo, porque ese era el ramo de tercero medio. Era un ramo súper interesante, un ramo que las hubiera, digamos, las y los hubiera preparado muy bien para cualquier carrera de ingeniería, para los primeros semestres, donde van a tener 3 ramos de cálculo, cualquiera que quiera estudiar cualquier ingeniería, de cualquier tipo, eh, donde el cálculo uno, matemática uno, siempre es como un popurrí de matemática, ¿ya? Un poco de lógica, un poco de funciones,
pero va más que nada por el lado del álgebra, ¿ya? Un poco de álgebra también, más básica, pero después tienen cálculo 2 y 3 que tienen que ver con límites, derivadas integrales, que era lo que nosotros íbamos a estudiar en el equipo de este año, que lamentablemente no pudimos, dadas las circunstancias. Sin embargo, recuerden que estos electivos están agrupados en 3 áreas. Área humanista, donde tienen un ramo de historia y lenguaje para elegir entre ellos. No, Joaquín, no hay nada que corregir en el tuyo, solamente terminarlo, ¿sí? Porque tú estabas claramente explícito ahí, digamos, lo que estabas calculando, así que estaba bien. Entonces, y en una segunda área que tiene que ver con la ciencia, que ahí tienen que elegir entre un ramo de matemática o biología, y una tercera área de artes, y ahí tienen que elegir entre un ramo de música y uno de arte u otra cosa que ya no me acuerdo, pero que no es mi área, ¿ya? Después los profesores de arte les van a poder especificar más en eso. Entonces, pero en el área número 2, que es el área científica, entonces el ramo de matemáticas es este que usted ve ahí, pensamiento computacional y programación, que más bien no es matemática pura, sino que es más que nada ya matemática aplicada, o lenguaje matemático aplicado, más que matemática es el lenguaje matemático aplicado, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con algo tan actual como es la computación. Hay 4 unidades, si ustedes se dan cuenta. La primera tiene que ver con la escritura como medio para comunicar y almacenar información. Y ahí usted tiene un solo objetivo hasta ahora, que es este: aplicar conceptos de ciencia de la computación, abstracción, organización, lógica de datos, análisis de soluciones alternativas y generalización, al crear el código de una solución computacional. Es decir, en el fondo, ahí les van a enseñar un poco de lenguaje computacional. Hay muchos tipos de lenguaje computacional, y depende de con qué esté trabajando, es el tipo de lenguaje que usted utiliza. Pero donde usted va a poder estudiar algo ahí de los lenguajes básicos para generar aplicaciones, para generar eh, programas computacionales o páginas de internet, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones. Después, en la unidad número 2, tiene resolución de problemas y las máquinas. Y ahí tiene 2 objetivos. El primero es representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluyan textos, sonidos, imágenes y números. En el fondo, lenguaje. ¿Cómo usted puede proyectar o manifestar ideas a través de no solamente de textos, sino que también sonidos, imágenes, números, como son, o las computadoras utilizan mucho eso? Y el segundo objetivo tiene como fin, ¿no es cierto?, desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar cálculos y obtener términos definidos por una regla o patrón. En el fondo es usar lenguaje computacional para hacer soluciones matemáticas. Por ejemplo, las calculadoras hacen eso. ¿Ya? Usted escribe lenguaje matemático, por ejemplo, aquí usted ve en el fondo de pantalla, no sé si lo alcanza a ver ahí, aquí donde dice crear programas que hacen cálculo utilizando procedimientos de la matemática, si usted ve en el fondo ahí, eso que usted ve ahí en el fondo, ese es el lenguaje de programación. Usted va escribiendo eso y dependiendo de lo que vaya escribiendo y el código que utilice a la orden que usted le da al programa, es la ejecución que el programa hace. Entonces, por ejemplo, usted, para que un programa pueda sumar, restar, multiplicar, calcular un logaritmo, etcétera, usted va dando ahí órdenes, ¿no es cierto? Entonces usted pone sumar este número más este número. Entonces usted después le aparece un cuadrito ahí en el computador, usted pone 2 más 2 y el resultado le da 4. ¿Por qué? Porque usted ya programó eso para que le dé un resultado específico, ¿ya? Y ese segundo objetivo tiene que ver con eso, tiene con el objetivo de desarrollar algoritmos para que esos algoritmos desarrollen funciones matemáticas, ¿ya? De distinto tipo. Eso sería con la unidad número 2. La unidad número 3 es algo muy parecido a la unidad número 2, pero específicamente ahora a problemas de geometría, ¿ya? Crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos de geometría, dinámica y de análisis estadístico. Y en el fondo, ahora usted
genera, ¿no es cierto?, aplicaciones para, que utilizan procedimientos o procesos que tienen que ver con geometría, con estadística, para obtener soluciones. Eh, por ejemplo, hoy en día hay un tipo de aplicaciones que se llaman de realidad aumentada. Nosotros aquí en su curso, yo trabajé con 2 de sus compañeros en algo parecido. Ya, no sé si Lucas entró, me parece que no ha entrado Lucas, ¿no es cierto? ¿No está Lucas Orellana? Parece que no ha entrado hoy día. Bueno, con Lucas y con Giselle, el año pasado nosotros hicimos una aplicación eh, para el proyecto de ciencia. Justamente trabajamos con algo parecido. Les voy a mostrar aquí, todavía la tengo. Aquí está. Para que vean ahí, no piensen que estoy chamullando y tengo mi carpetita. Y dice Add Propias, ¿ven? Todas esas aplicaciones las hicimos con unos compañeros. Y aquí hay uno que se llama América Salud. Algunos la vieron, que era una aplicación para que usted no cometiera errores al tomar medicamentos de uso frecuente. Entonces, ve ahí usted, ¿por qué quiero tomar el medicamento? Entonces, por ejemplo, yo quiero tomar el medicamento porque me duele la cabeza. Entonces, usted apretaba ahí arriba. No, me equivoqué, puse dolor de estómago. Y no veo bien. Ahí está. Entonces, al aplicar me dice las opciones clásicas, ¿no es cierto? Ibuprofeno, ketoprofeno, paracetamol, diclofenaco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tomo ibuprofeno. Ya. Entonces ahí tiene que poner usted su edad, su peso, y acá abajo tiene que colocar si tomaba algún otro medicamento que tuviera alguna acción contraindicada contra el ibuprofeno, ¿ya? O si estuviera en una situación, por ejemplo, de embarazo o hipertensión, alguna situación que fuera riesgosa con el ibuprofeno. Entonces, supongamos que no hay nada de eso, yo aprieto aquí mi edad, ¿no es cierto?, más de 40 años, o sea, más de 40 kilos y más de 12 años, es decir, todo lo que tiene que ver con una talla adulta, y entonces confirmar datos. Y ahí me daba la dosis, ¿ven? Bueno, eso lo hicimos con sus compañeros, pero nosotros hace unos años atrás, con otros alumnos del Colegio Adventista de Copiapó, hicimos una aplicación para poder identificar flores del desierto florido, plantas del desierto florido. Saben que allá en Copiapó el desierto florece cuando llueve mucho. Justo esos años llovió bastante y había mucha vegetación en el desierto. Entonces era una aplicación que le iba preguntando a usted características de la planta, el color de la flor, el tamaño, el número de pétalos, etcétera, etcétera. Y entonces le decía la aplicación qué especie era la que usted estaba mirando. Le daba el nombre científico, el nombre común, si tenía alguna propiedad, digamos, la planta, o benéfica, o si tenía alguna propiedad perjudicial, si era venenosa, por ejemplo, que no se podía tuviera alguna sustancia tóxica, etcétera. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? En el contexto de este objetivo, porque hay algunas aplicaciones de realidad aumentada que utilizan procesos simbólicos en geometría, donde usted, en vez de estar poniendo las características de la planta, usted le toma una foto a la planta. Entonces, esa foto, los patrones que tiene la planta, tamaño de hoja, tipo de flor, número de pétalos, se asocian a patrones geométricos, ¿ya? Es decir, como a plantillas geométricas que usted ya cargó en la aplicación, y de acuerdo solamente con la foto, la aplicación le arroja qué especie es la que usted está fotografiando, ¿ya? Eso se llama realidad aumentada. Entonces, eso existe hoy día y se puede programar. Entonces, este objetivo, ¿cierto?, está asociado a ese tipo de procesos, eh, digamos, computacionales que usted le permite a través de la geometría entregar solución, o a través de análisis estadístico, como los que vimos, ¿no es cierto? No sé, pues, por ejemplo, usted puede empezar a meter datos y le arroja automáticamente como, por ejemplo, tener un programa que le entregue promedios, le entregue desviaciones estándares y ese tipo de procedimientos. O le haga inmediatamente un análisis de una población y diga, esta población tiene como media esto, o la edad promedio de esta población es esta, etc. ¿Ya? Todo eso en base al lenguaje computacional. Y el último objetivo de este ramo es la elaboración de aplicaciones, ¿no es cierto?, para dispositivos electrónicos móviles. Es decir,
algo parecido a lo que hicimos con sus compañeros el año pasado en la Academia Científica y de Ciencia y Tecnología. Entonces aquí tienen dos objetivos. La primera es desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para dispositivos provistos de sensores y mecanismos de control. Aquí esto es importante porque también ahí seguramente el objetivo está orientado a generar tecnología con Arduinos, ya que son centros de control que usted le puede poner a cualquier cosa. Algo para que abra una puerta, algo para que encienda una luz, o por ejemplo yo vi hace un tiempo atrás un Arduino que habían instalado allá en Los Ángeles, no Los Ángeles, California por si acaso, sino que Los Ángeles, octava región, para que evitar que las cañerías se congelaran. Usted sabe que en el sur, cuando hace mucho frío y las temperaturas son bajo cero, el agua que está dentro de las cañerías se congela, y como usted sabe, supongo, cuando el agua se congela aumenta su volumen, porque las moléculas se ordenan de tal manera que se expanden, y entonces al aumentar el volumen rompen las cañerías. Entonces, para evitar que eso pasara, habían conectado un Arduino, que repito es como un chip, a un sistema de llaves de una casa, para que si bajaba la temperatura mucho y llegaba la temperatura a 1 grado, por ejemplo, y había peligro de helada, se abrían las llaves y se vaciaban todas las cañerías, las dejaba vacías de la casa. ¿Para qué? Por si había una helada, que bajaba la temperatura bajo cero, entonces las cañerías estaban vacías y no se rompían. Algo muy simple para solucionar un problema. Entonces, yo creo que esos mecanismos de control, provistos de sensores, ahí había un sensor que era sensor de temperatura, y ese sensor de temperatura mandaba la señal al sistema de válvulas para que se abrieran, vaciaran las cañerías y no se congelaran. ¿Ya? Algo muy simple que lo hicieron alumnos también de enseñanza media, eh, ahí en el Colegio Adventista de Los Ángeles. Y el otro objetivo que está aquí es utilizar la tecnología digital e información personal y privada que esta contiene de una forma creativa, respetuosa y responsable. Por ejemplo, para generar patrones de compra. Ya, por ejemplo, ustedes ven, no sé, pues, cuáles son las visitas, qué es lo que más visitan, ¿no es cierto?, los alumnos de tercero medio del Colegio Adventista Santiago Sur. Entonces usted ahí dice, vamos a ofrecerle eh, aplicaciones de juegos, aplicaciones de este tipo, porque usted se da cuenta que de repente usted empieza no sé, pues le ofrecen un celular y usted empieza a mirar celulares y después en Instagram le empiezan a aparecer ofertas de celulares, ¿ya? O de repente se pueden mirar, yo a veces me pongo a mirar herramientas y después me aparecen propagandas de herramientas o de otra cosa, ¿no es cierto? De música, me gustan los micrófonos, qué sé yo, los instrumentos, me empiezan a aparecer ofertas. Y eso es porque hay justamente aplicaciones que toman esa información y van generando propaganda direccionada a personas que están mirando, visitando páginas o viendo productos de una determinada rama, ¿ya? Ese tipo de situaciones. Así que de eso más o menos se trata el ramo que está por el área científica, y que ese ramo lo voy a hacer yo. Entonces, ahora, si usted piensa que, por ejemplo, por no haber tomado el ramo de cálculo que era de este año, ¿eso lo va a limitar para aprender esto? No, absolutamente nada, porque son dos cosas diferentes, ¿ya? Son dos cosas totalmente distintas, y que obviamente si usted está pensando estudiar alguna carrera que tenga que ver con computación, programación, alguna cosa, esto le va a servir muchísimo, ¿ya? Cualquier ingeniería que tenga que ver con también, porque las ingenierías hoy día están obviamente todas asociadas a procesos computacionales. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a esto. Esto es para que usted pueda ir tomando la decisión de aquí a fin de año de qué es lo que quiere elegir para el área número 2, área científica, para cuarto medio. No sé si tienen alguna consulta o pregunta. ¿Ninguna? No, profe. Ya. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí me lo pueden ir haciendo, pero este es el ramo que se va a dictar el próximo año, repito, en cuarto medio, en el área científica. Este ramo, recuerden, estos ramos de área científica son 6 horas semanales. De matemática común tenemos solo 3, pero de esta parte específica, digamos, son 6, así que es el doble.
Entonces, obviamente vamos a tener mucho tiempo para trabajar, para hacer cosas entretenidas ahí. Y ese es el objetivo, digamos, que podamos concretar proyectos específicos. ¿Ya? Bien. Si no hay más dudas, chiquillos, les dejo el tiempo porque evidentemente estamos en estas semanas apuntando a trabajar solo en los proyectos y dedicando las clases a aclarar dudas, a avanzar, ¿no es cierto?, si tienen alguna duda con alguna parte del proyecto, y el resto del tiempo dedicarlo a la ejecución del proyecto. ¿Ya? Pero tenía que también hacer esto porque pronto les van a dar la planilla, ¿no es cierto?, donde ustedes tienen que elegir ahí sus electivos respectivos, y uno de esos electivos es este, ¿ya? Pero recuerden que esto es para el área número 2, ¿ya? No es que tengan que elegir entre humanista y esto, no. En cada área se elige un ramo. Entonces usted elige o historia o lenguaje, elige biología o matemática, elige música o arte. No sé los nombres de los ramos ni de biología ni de la otra área, no los desconozco. Ahí los profesores seguramente les van a decir, aunque aquí podríamos verlo, pero no sé exactamente cuáles van a dictar en el colegio, porque no todos los dictan, ¿ya? Depende del colegio, depende de las instalaciones del colegio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me parece que el otro ramo es biología celular y molecular. Ese va a ser el ramo de biología que se va a dictar el próximo año, ¿sí? En esta área. Y nosotros vamos a dictar, este era el de este año, tercero, y aquí va a estar el de cuarto. No, cuarto. ¿Ok? Bien, chiquillos. Dejo de compartir aquí. Si no hay ninguna duda o pregunta, entonces dejamos la clase hasta acá, pero antes que se vayan, necesito sacarles la selfie de quienes vinieron. Vamos a tomar aquí entonces la captura, que queda como la lista de hoy. Vamos a la segunda página. Ya, igual la vendí con mi cara en la captura. Ya, chiquillos. Me despido entonces. Nos vemos el día viernes. Cualquier duda entonces, ahí voy a estar atento al correo, ¿ya? Sigan avanzando con sus proyectos, por favor. Nos vemos, chiquillos. Chao, profe, Chao, que esté bien. profe. Chao, chao a Chao, todos. profe. Chao.